también el canal YouTube de Rojas y Arenas y la página de enderarenas.com y obviamente el Periscope, que también tiene usted la oportunidad en esa aplicación de Twitter llevar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, la conversación que diariamente hacemos acá en Der Arenas y Francisco Rojas. Por cierto que el fin de semana, el sábado de Gloria, un grupo de amigos, entre los que estaba Ángel Monagas, Damaso Jiménez, Amos Smith, Ronald Rodríguez y yo, hicimos un programa en Periscope. Bueno, con todo lo artesanal que significa hacer un programa en la que hoy se conoce la pata del colibrí. De allí tomó el nombre del grupo, se llama La Pata del Colibrí. Vamos a estar allí todos los sábados, en horas de la mañana, probablemente entre 9:30 y 10:30 o 11 de la mañana, comentando el quehacer nacional en ese medio que es Periscope. Vamos a tratar los sábados de hacer un resumen y de analizar un poco cómo va a ser la semana siguiente. Ya les dije, allí vamos a estar comprometidos Ángel Monagas, Damaso Jiménez, Ender Arenas, Ronald Rodríguez, probablemente también Alberto González y Amos Smith. Y mi persona vamos a estar allí los fines de semana. Seguramente algunas veces estaremos todos, otras veces, pero el equipo se va a sostener siempre allí. Sobre todo porque creemos que el país necesita hoy de más información que nunca, pero de buena información. Porque desgraciadamente ocurre que en virtud de que las redes son demasiado democráticas en el sentido de que cualquiera puede convertirse en un generador de información, también es cierto que hay informaciones que en el camino se van deformando, entre otras cosas porque hay intereses también. Entonces nosotros vamos a tratar de darle un sentido a la información, tratando, obviamente, sin estar desprovista de nuestra opinión particular, darle un sentido a lo que está ocurriendo en el país. Y miren que el país no está en condiciones de pasar sin mayores inconvenientes por la crisis que vive. Es terrible. Fíjense que hasta con los detalles más pequeños, ¿no? Es decir, en Venezuela no hay agua. En Venezuela se corre riesgo de que nos quedemos en un apagón permanente. Sí. Y en Venezuela hay una inseguridad terrible. Más adelante vamos a comentar un caso que ocurrió en el Zulia para que usted vea en qué nivel, cómo están las cosas. Y sin embargo, con un dejo de ingenuidad, porque hay que reconocer que lo hacen con una ingenuidad muy genuina, dicen los venezolanos y las venezolanas. Por cierto que la Real Academia dijo que eso sería horrible, ¿no? Que eso es horrible. Pero bueno, el que se fueron 11 millones de vacacionistas, 11 millones de los 30 millones, 11 millones y tanto de los 30 millones. Yo creo que es que ellos, por ejemplo, se dieron cuenta que hubo un personaje que nunca sale de vacaciones, tenía 36 años que no salía de vacaciones y esta vez salió y lo vieron en el puente sobre el lago acompañado de su familia y dijeron, si este salió, todo el mundo salió. Pero nosotros apostamos ayer, gente, en el puente sobre el lago, porque teníamos la duda de que eso fuese verdad. No, mire, a menos que hayan llegado en las lanchas de los puertos o de la isla de Toa, que están todas hechas a perder también. Esos son los motores que no funcionan. Los motores de las lanchas. Sí, chicos, ¿verdad? ¿Cuántos se movieron? 11.700.000. Serían debe ser que en Venezuela hay vías subterráneas, chicos, para salir por el país, porque en las carreteras no había nadie. No había nadie. Yo que manejo muy mal me perdí 3 veces, viniendo de Mérida para acá. Una vez fui casi hasta Barinas, no había nadie. Me devolví, no había nadie. A las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, el puente estaba desolado. El puente sobre el lago, que por general, ¿dónde llega normalmente llega la cola en días? Bueno, la cola en otrora, cuando las cosas en Venezuela eran diferentes, las colas entre el puente, el peaje y eran como de 4 kilómetros. Bueno. 4 o 5 kilómetros, y que quede constancia que era una cola por la Lara Zulia y la que viene de la Falcón Zulia. Sí, exacto. No había nadie, de verdad, no es exageración. Parecía ciertamente un domingo por la tarde, ayer, y no un domingo de resurrección, porque la verdad es que no había nadie, el país no se movilizó, el país se quedó en los supermercados de las grandes ciudades para ver qué conseguía.
Y la muestra es el Latino aquí, Egnes, de Cándido, que estaban full de gente en la cola, esperando poder entrar a ver qué podían conseguir. Por cierto, eso de Domingo de Resurrección siempre me llamó la atención. Le iba a preguntar a Monaga cuando viniera, él que sabe tanto de religión, ¿no? Porque si Cristo lo mataron el viernes en la tarde, a las 3 de la tarde, Sí. de sábado, de viernes. No, pero es que fíjate lo siguiente, es que tú has perdido capacidad, digamos, religiosa, ¿no? Se pierde, Arena. Fíjate tú que yo conocí a un tipo que... Pero fíjate, de viernes a sábado, ¿cuántos días hay? Viernes a sábado hay un día, ¿Y de sábado a domingo? bueno, otro día. 2 días. Pero está bien, pero acuérdate que la resurrección es que a media mañana. Eso fue 3 horas. Es decir, por ejemplo, el sábado es sábado de gloria. Porque, bueno, ha muerto el Señor. Ahora, nadie sabe qué fue lo que pasó, porque resulta que son las mujeres cuando van a la cosa y tal. No, pero yo no sé, ese detalle sí no sé, pero si resucitó al tercer día. Viernes, sábado y domingo. Pero el tercer día después que lo mataron. Bueno, viernes, sábado y domingo. Bueno, sería así, ¿verdad? Bueno, que así es que es. Lo que pasa es que tú quieres conseguirle un cuarto día y no lo vas a conseguir. Ahora, sí me da pero sobre esa cuestión de decir cómo murió Jesús, o qué fue lo que pasó con Jesús, cómo lo mataron, hay demasiados argumentos. Sí, y todos los años, especialistas, no cualquier persona, no cualquier generador de opinión, sino pues, especialistas en el mundo salen todos los años a plantear cómo murió Jesús, por qué murió Jesús. A mí me pasó una cosa comiquísima, porque yo me consigo un libro que se llama El Testamento de Judas, de un escritor de apellido, no me acuerdo, yo aquí lo tengo entonces resulta que yo empiezo a leer el libro pensando de verdad que hay una cosa, y resulta que iba por la página 480, se llama El Testamento de Judas de Daniel Esterman. Y resulta que ya por la página 400 y nada. Entonces había una historia de amor y unos muertos. Pero es verdad que yo en ese tema yo sí, no me meto porque no me gusta opinar, pero siempre me ha llamado la atención eso, de verdad, en serio. Bueno, mira, de verdad no, fue en la página 354 ya se comienza a hablar un poco, y aquí tengo el libro, aquí se comienza a hablar un poco del testamento. Ahora, porque es interesante esto, Arenas, porque si Judas hizo un testamento, bueno, todo el mundo hace testamento, pero por supuesto Judas es un tipo joven. Además, Judas funcionaba como el hombre de las finanzas del grupo que seguía a Jesús, porque la gente piensa que Jesús andaba por ahí dando vueltas con un grupo de apóstoles. No, era una multitud de gente que andaba detrás de Jesús. Y además de eso, y tenía razón, porque ya Jesús había hecho algunos milagros que llamaban la atención de propios y extraños, y entonces iban siguiéndolo un poco para contar la historia, que al final nadie contó. Pero en estos manuscritos que dan origen al libro de Testamentos de Judas, parece ser que hay algunas cosas escritas por Jesús. Claro, no ha ido más allá porque ya era tarde. Pero resulta que era una multitud que iba, y esa multitud tenía que ser alimentada. Tenía que alimentarle, ahí tenía que haber dinero. Fíjate tú que hubo un momento en que hubo que multiplicar los panes por el montón de gente que había, ¿no? Entonces, esas son, comienza la gente, cuando Jesús llega a Jerusalén, llega montado en el asno, ¿de acuerdo? Bueno, ya en este país ya no se puede hablar de burro, sino de asno, porque hay algunos que han adoptado la terminología para ellos. Pero bueno, lo cierto es que llega Jesús y se conocen cosas importantes como la cuestión con los mercaderes en el templo, ¿no? Que es fuerte, ¿no? La presencia de Jesús en el templo. Y después comienzan todas esas cosas y uno al final se fue perdiendo, ¿no? Se va perdiendo. Y dicen que los romanos crucificaban, claro, pero no era la cruz vino después, porque hay muchas maneras, y que los amarraban y los dejaban allí y morían a los pocos días, y para evitarles el sufrimiento les rompían las articulaciones, cosa que el cuerpo bajara completo y entonces los ahogara. Pero Jesús murió muy rápidamente, incluso se ve cuando el lanzazo, estaba vivo cuando le hacen el lanzazo, pues si está muerto no hay sangre. En fin, lo cierto es que sobre todo eso se construyó una religión que ha trascendido más allá de 2000 años, y que incluso tiene en estos momentos un papa retirado y un papa en ejercicio. Por cierto que el papa retirado me cuentan que está bastante enfermo, y el papa actual es un papa que de alguna manera puede ser, incluso podría ser la primera vez que un papa sea secretario general de las Naciones Unidas, porque
porque este es un papa que ejerce la política. Papa americano. Este es un papa que ejerce la política, ¿no? Fíjate tú que ha ayudado desde sus relaciones con los Kirchner y con la izquierda continental, les permitió arreglar la cosa en los Estados Unidos. O sea que este es un papa. Todos han hecho políticas a su manera, todos, Sí, ¿no? pero este es el único papa que ha hecho política, digamos, desde su posición ideológica de izquierda. Sí, El Papa Francisco es un hombre de izquierda que pudiera hacer también con las dificultades que tiene el peronismo en Argentina. El Papa Francisco pudiera ser candidato del peronismo, del kirchnerismo más que del peronismo. Esas son palabras mayores, pero el Papa, bueno, las cosas, ¿cómo se llama? Lo que es el cese es el cese, lo que es de Dios. Yo no me meto en esos asuntos, pero siempre Sobre todo con lo que es de Dios. Pues. Sí, con eso no me meto, mucho menos. Pero fíjate, hablando otra vez de la situación del país, que se torna difícil, se torna casi angustiosa, tío. La gente no sabe qué hacer. Nos han caído las 7 plagas de Egipto, ahí sí, realmente, y no se avisora un Moisés que saque al pueblo de la prisión en que está. Pero la situación del país no es para celebrar ni para seguir mintiendo. Yo creo que la situación del país es lo suficientemente grave. Tú lo has dicho, 3 problemas puntuales: agua, electricidad y la inseguridad. 351 cadáveres este mes llegaron a la morgue de Bellomonte. Sí, 351. Es un país que se desangra todos los días porque no hay absolutamente nada que pueda detener esa enorme sangría que se hace en los barrios de Venezuela. Hoy tiene un artículo del Herald, dice que en Venezuela hay ejércitos de delincuentes que causan terror en la población. Todo parece indicar que estamos en el peor de los mundos, porque no hay un gobierno que gobierne, no hay fuerza suficiente todavía en los sectores opositores para asumir un cambio de verdad, y entonces estamos en la peor de las situaciones, una especie de empate que se hace casi agónico, porque el país quiere respirar, quiere cambio, pero no encuentra un proyecto de vida para todos. Es un gran problema el que tenemos. Ni A, que es el gobierno, puede imponer un proyecto a B, que es todo el país, pero B tampoco tiene un proyecto que se lo pueda proporcionar al país para poder entonces respirar una salida. Y eso es un momento sumamente peligroso de empate hegemónico, porque casi siempre hay una fuerza maligna, casi siempre vestida de verde, que aparece en estas circunstancias. Es lo peor que nos puede pasar. Y ojalá que jamás pase. Ojalá que haya un gran acuerdo para buscarle una salida democrática y, si es posible, electoral, y si es posible lo más tranquila posible a una situación que ya es ingobernable. Es decir, hay una crisis de gobernabilidad tremenda, independientemente de que, según Data Analysis, dice que ha habido una especie de baja en el rechazo del gobierno, ¿no? Que estaba en 66 y ahora está en 64. 2 puntos son 2 puntos, pero no sé cuáles fueron las circunstancias que cambiaron, o las nuevas circunstancias que hicieron que mucha gente mirara al gobierno con otros ojos. Yo de verdad no lo veo así. No, pero fíjate lo siguiente, yo creo que este es un país verdaderamente extraño, ¿no? Porque a pesar de que hay especialistas en varias áreas importantes, sobre todo en el ámbito de las ciencias políticas, sin embargo, tú ves cosas como esta. El gobierno va a una elección el 6 de diciembre. Con todo lo que estaba pasando, el gobierno había hecho la lectura que les permitiera visualizar que la derrota era una derrota aplastante. La derrota vino, fue aplastante, pero el gobierno inmediatamente actuó según su manera de ver las cosas, y a través del Tribunal Supremo elimina 3 diputados. 4. Pero 3 diputados que le hacían a la oposición la mayoría calificada, y lo deja así. No se toma en cuenta. Entonces, luego la oposición, alebrestada por un triunfo que si bien es cierto que lo capitalizaron, lo menos cierto es que es más el descontento contra el gobierno y contra el estado de cosas que vive el país, que por el efecto que las políticas de la oposición han logrado. Pero sin embargo se les ocurrió decir: en 6 meses sacamos a Maduro. Yo dije: ¿por qué tienen que sacar a Maduro en 6 meses si es que la Asamblea Nacional tiene claro su objetivo, tiene que ser sus funciones? Una es legislar y la otra es controlar al gobierno.
no sacar al presidente. Al presidente tendrían que intentar sacarlo los partidos políticos de oposición, donde la Asamblea Nacional podría jugar un papel, pero no la Asamblea Nacional convertirse en una suerte de antipoder o de elemento de choque con el poder establecido, porque si bien es cierto que la Asamblea Nacional tiene su origen, son los votos populares, no menos cierto que el presidente Maduro también. Y la prueba es que la gente, en la primera oportunidad que tuvo contra Maduro, le señaló que está equivocado en toda su ejecutoria. Pues bien, hay un gran error de la oposición en señalar que tenía salida. Ahora, a lo mejor eso sirvió para tranquilizar a algunos radicales que estuvieron presionando a la mesa de la unidad con medidas poco democráticas. Y se sabe que en la mesa de la unidad hay grupos que están enfrentados por cómo abordar la crisis, pero no han puesto nada claro en el camino. Ahora, lo que sí está claro es que inmediatamente que se supo lo que pasó, Enrique Capriles salió por el país disparado a hacer campaña. Los de Leopoldo López animando la posibilidad de que Leopoldo en libertad alcance el 42 o el 50% de los votos. La gente de Rosales, a la medida que Rosales llegó, también la gente de Rosales allí esperaba. Entonces todo el mundo anda en una campaña que no se sabe a dónde va a conducir. Mientras tanto, el gobierno, a través de las Fuerzas Armadas y a través del Tribunal Supremo de Justicia, logra cierta estabilidad en lo político, utilizando la fuerza y cuando ha tenido que utilizarla. Incluso cometiendo errores garrafales como el caso de Tumeremo y el caso del Playón, donde para colmo, después que un juez determina un habeas corpus a favor de un funcionario preso, de un señor preso, que era lo que era dueño el SEBIN no lo pone en libertad, lo que quiere decir que el SEBIN no recibe órdenes del Poder Judicial. Eso es mucho más grave. La gravedad de este hecho es tan de bulto que pone en entredicho el orden democrático en Venezuela. No es porque el SEBIN o los SEBINes anteriores no lo hayan hecho, pero se guardaban la forma. Y luego Venezuela no tiene opción alguna de resolver su problema económico porque tendría obligatoriamente que traer dinero fresco. Y el único que podía facilitarle el ingreso de dinero fresco es el Fondo Monetario Internacional y la llegada de inversión extranjera. Y esas dos cosas están vedadas porque el gobierno tiene frente a la inversión extranjera una oposición radical y frente al Fondo Monetario Internacional no lo puede ver ni en pintura. Entonces es evidente que la situación de crisis en el país se va a sostener y va a ser mucho más fuerte. La Unión de Bancos Suizos da aproximadamente 357%, 327% de inflación este año. Son proyecciones bastante fuertes, pero tú no ves que en las medidas económicas y en las cambiarias no ves de parte del gobierno salida alguna. Lo que yo visualizo para el país es una crisis de incalculables proporciones que el gobierno surfea porque el venezolano está sin un liderazgo preciso. Sí, estamos en el peor de los dos mundos, esa situación de esos empates, que son empates catastróficos además, porque siempre, casi siempre, aparece casi como una necesidad histórica, una fatalidad, una tercera fuerza, por lo general vestida de verde, que te viene imponiéndose sobre ambos bandos, y los resultados han sido siniestros en todo el mundo. Entonces, yo creo que aquí es necesario de verdad buscar una salida a esta crisis, antes que toquemos definitivamente el fondo y después no sea imposible salir. Un país como ¿cuántos billones entran? Se dice que 800.000 millones de dólares, otros hablan de $1 billón, y resulta que ni siquiera electricidad podemos tener porque las termoeléctricas que se compraron nunca funcionaron. 400 y tantos millones de dólares pagamos a empresas norteamericanas para unas turbinas que parece que nunca han funcionado y nunca se pusieron a funcionar. Una especie de desidia, como si el gobierno hubiese borrado de su disco duro la palabra mantenimiento, la palabra, es decir, nada de eso. En busca del hombre nuevo llegamos al capitalismo salvaje, porque no hay una cosa más salvaje que lo que uno ve en los supermercados y en las carreteras vendiendo 1 kilo de azúcar a 500 bolívares. Y además de eso, el kilo de azúcar, okay, a la gente le pueden decir que el azúcar es mala, y de verdad pareciera que las evidencias así lo demuestran, pero lo que no le pueden decir a la gente es que la harina de maíz precocida es mala. En los mercados populares, el kilo de harina de maíz precocida está en 600 bolívares.
Imagínate. Cuando le pregunté a un vendedor de los que vende a 600 bolívares, me dijo, es que nosotros no somos los que fabricamos la harina de maíz, me dice él. Ni yo tampoco tengo un camión, a mí me la traen acá. Me la ponen en 500. ¿Y cuánto la puedo vender yo? Me dijo el señor que está en un mercado, que no es un señor establecido, sino uno de los del mercado establecido, sino un buhonero. A mí me la ponen en 500, yo me gano 100 bolívares. Claro, yo vendo 100 paquetes y me gano mi dinerito, pero es porque la gente la necesita. Ahora, cada día más los venezolanos necesitan eso y cada día más los bachaqueros se hacen dueños de los negocios al punto que a veces se pelean, se pelean los territorios. ¿Y por qué se pelean los territorios? Se pelean los territorios porque es un gran negocio. ¿Y por qué es un gran negocio? Porque el gobierno sigue subsidiando a unos productos regulados que solo sirven para enriquecer a unos pocos. Esa es la verdadera razón que hay. Ahora, tú se lo planteas a un dirigente del gobierno, le dices, mira, esto está así, vamos a buscar una salida, y te dicen no, porque nosotros estamos pensando que dentro de 10 años los muchachitos que han sido adoctrinados van a entender, no nos interesan ni los viejos, ni los muchachos de 25 para arriba, nos interesan los muchachitos. En 10 años, si nos sostenemos en el poder, ellos van a vivir mejor y van a entender la importancia de haber sostenido el socialismo y por ello vamos a pelear. Bueno, no es algo que no tenga razón, tiene fundamento, tiene racionalidad, lo que no tiene es capacidad de avance, porque entonces se trata de, por un lado, expulsar una buena parte de los venezolanos del país, y por otro lado, que los venezolanos terminen asesinándose en las calles, y por otro lado, la gente muera por no tener medicina. Es una cosa que mira, en Falcón, una joven murió porque tuvo una alergia y no había ni oxígeno ni antialérgicos en la zona y la jovencita se murió. Yo me negaba a creer eso y fue verdad. No hay antialérgicos. Hay muchas historias de ese tipo en el país ya. Bueno, gente que muere por tonterías, por gente que muere que no debía morirse por un problema como ese, una alergia. No hay esteroides en la farmacia. Bueno, y el problema es generalizado, no es en las grandes ciudades, es en todo el país que uno no consigue, qué sé yo, cualquier medicamento que sea importante para la hipertensión, para antibióticos no se consiguen. Yo tuve que comprar una zinc por una cuestión que tenía, un problema que tenía, que ciertamente que me estaba perjudicando, y compré 2 cajas y me quedó una. Tuve que regalársela a un amigo que lo operaron y no tenía antibióticos para el asunto de la operación. Por cierto, que hablando de enfermedades, tengo que reportar que en el Hospital Clínico están solicitando donantes de sangre para el doctor Leonardo Atencio, quien está bastante aquejado de su salud. Y me enteré ayer en un tuit de la profesora Elvira Nicharico, que están solicitando donantes de sangre para el profesor Leonardo Atencio, quien fue rector de la Universidad del Zulia, y que está bastante aquejado de su salud. Y ojalá pudiéramos ayudarlo asistiendo al hospital clínico para que donaran sangre para Leonardo, que está bastante malo. Y entonces, bueno, me llamó la atención, y entonces estos días, cada día que pasa, tú sientes que se te va acabando todo, porque hubo gente que compró, digamos, papel higiénico, que compró aceite de comer, que compró algunas cosas, pero se le están acabando y ahora no saben cómo conseguirlo. Y la especulación es enorme, pero sin embargo tú ves al gobernador hablando del estado potencia. Yo digo, bueno, pero ¿dónde vive el gobernador del estado? Es la pregunta que yo me hago. ¿De dónde viene este señor? Señor andaba con los Reyes Magos y se quedó en Maracaibo y no se ha dado cuenta que ya los Reyes Magos se fueron. Sí, pero la verdad es que pero en general uno no entiende el concepto de potencia, porque para ser potencia uno tiene que tener cosas que no se tienen aquí. Energía eléctrica es vital, importante para cualquier desarrollo. Si no hay energía eléctrica no hay desarrollo, y nosotros no tenemos energía eléctrica. Ahora necesitamos también elementos importantísimos para convertir este estado en un estado de potencia. Por ejemplo, un cambio en la relación Estado con el sector productivo, que la relación prácticamente es demasiado mala.
demasiado verlo como enemigos e inclusive hasta liquidarlos definitivamente del mapa productivo del país. Porque el Estado y el gobierno ha preferido siempre a los inversores extranjeros, a los gobiernos amigos. Entonces se le hemos dado cualquier cantidad de contratos a Brasil. Hay un contrato de Brasil por más de $2 millardos para carnes que lo firmó Diosdado Cabello y que prácticamente las pocas vacas que vinieron se murieron en el Amazonas. Unas buenas vacas murieron en el Amazonas, 5.000. Mira, nos vamos a ir a la pausa comercial, pero ya regresamos con ustedes. No se vayan. Aquí seguimos, amigos. Mire, le confieso que si usted tuviera la oportunidad de oír las cosas que aquí se comentan, entre negro y negro, o las que se escuchan, usted hasta pediría que se hiciera una edición detrás de cámaras. De lo que no se dicen cosas que no se pueden decir. No se puede decir, pero no importa, algún día buscaremos la manera de hacerlo. Hoy está con nosotros Dámaso Jiménez, que es director de Bien Dateado y periodista muy reconocido en el sur, y además Dámaso Jiménez es un hombre polifacético, aparte de ser locutor y hacer radio, también es actor de teatro y de televisión y de cine. Día Internacional del Teatro, ayer 27. Día Internacional del Teatro. El teatro, el mundial. Fíjate, en uno de los países donde mejor se celebra el Día Internacional del Teatro en Venezuela, porque todo aquí es como un teatro. Un teatro, sí, teatro. Bueno, por cierto que murió ayer un hombre del teatro, del cine, de la radio y la televisión, Carlos Márquez, venezolano de excepción. Falleció anteayer falleció Carlos Márquez, está bastante aquejado de su salud, 89 años. Siempre lo recuerdan en una telenovela que se llamaba Fiera, Amor, ¿no? Sin Fronteras, y también La Frontera, la Fiera. Él después adoptó una manera de hablar muy llanero, ¿no? Y entonces, ¿sí? Él fue esposo de Adilia Castillo también en su momento. No será por eso, ¿no? No, él fue esposo de Adilia Castillo cuando Adilia Castillo era la gran cantante venezolana, ¿no? Poco antes de Lilia Morillo, y él se casó con ella, una gran figura de la radio, de la televisión de la época. Y Carlos Márquez tuvo la oportunidad de casarse con la reina del llano en su momento. Pero él adoptó esa manera de hablar después de Amor Sin Fronteras. Él adoptó esa manera de hablar después de Amor Sin Fronteras, que fue una telenovela que marcó historia en Venezuela. Pero bueno, de esas cosas hablaremos cuando llegue alguien que conozca bien la historia de la televisión venezolana, digamos por caso Guido Briceño. Guido Briceño fue uno de los fundadores de la televisión venezolana. Sí, con su camarógrafo estrella. Amos Smith. Lo llaman ahora el hombre del dedo. Sí, del dedo atravesado. Dámaso, son muchos los temas que pudiéramos conversar hoy, pero ya nosotros aprovechamos que tú no estabas para hablar de la gente que salió de viaje. Arena salió de viaje. Después de 37 ¿Para años. dónde fue Arena? Arena estuvo viajando en Margarita. No, Margarita no, estuve en los Andes, pero no había mucha gente. Me llama la atención las cifras que movió el gobierno, 11 millones. Pero sería para otra parte, porque para la parte occidental. La ministra de Turismo, exactamente, pero fíjate, ya que empezaste por ese tema, me gustaría referirme. Tú sabes lo que son 11 millones de personas movilizando. Ellos no pudieron movilizar ni siquiera 7 en el 6 de diciembre. Pero déjame decirte una cosa, yo fui a los Andes y me vine ayer por carretera, y les confieso que no es exageración, había muy pocas almas en esa carretera, muy pocas almas. Claro, además y por supuesto habían menos carros que almas, ¿no? En las carreteras. Era una soledad casi absoluta en las carreteras, por lo menos del occidente del país, de esa parte del occidente. Es decir, la Lara Zulia, el puente sobre el lago, no había absolutamente casi nadie. Uno pasó tranquilo. Un puente de rutina. Pues. Sí, exactamente. Un día cualquiera, normal. Probablemente con menos gente que cualquier otro día, porque siempre hay transporte pesado, qué sé yo. No había absolutamente nada. Yo no sé dónde están esos 11 millones. A lo mejor estaban en las playas. No, hombre, ¿tú sabes cuánto cuesta? Tú te llevas una familia, tu esposa, tú y dos niños, y te cuesta el sueldo mínimo, se te va el sueldo mínimo un almuerzo. Entonces, no te creas, La Guaira cada vez se hace más lejos, ¿no? Entonces, cuando decían, ¿cómo sabes tú que La Guaira es lejos? Bueno, cada vez es más lejos para la gente que vive en la capital. Aquí cualquiera no va a Falcón. Además, si te da enferma,
te enfermas o te cae mal, intoxica. Un camarón. Bueno, no hay ningún lugar donde te puedan atender, porque ya lo vimos esta semana. ¿Y por qué crees tú que llegamos nosotros a ese nivel? ¿Cómo llegamos nosotros a ese nivel porque hay que decirlo con esta palabra, a ese nivel de desgracia? Bueno, en este nivel de desgracia tenemos bastante tiempo, ¿no? Digamos, se ha venido advirtiendo todo esto desde el año 2009 prácticamente, aunque el gobierno ha cambiado toda la estructura, inclusive de la hegemonía comunicacional con la que la gente podía acceder a tener acceso a la información y saber, mira, esta situación no nos conviene, ¿no? Mirar las cifras del Banco Central. El Banco Central se ha convertido en uno de los organismos más irresponsables que hay en el país. Una caja negra, chico. Yo me acuerdo cuando estaba el doctor Domingo Maza Zavala, ¿no? Él dijo una vez una frase que la publicó en el Universal, fue el reportaje más importante, fue una entrevista que le hicieron allí, donde decía, bueno, hay que ponerle control a esta manguangua, dijo, ¿no? En una oportunidad, ¿no? Porque, bueno, cuando él lo tomó, pero no está como estos niveles en los que los tiene Merentes, ¿no? Y no hay ningún tipo, yo creo que no solamente es una caja negra, sino que no le dice al país para nada la verdad de lo que está pasando, del desastre hacia donde nos estamos dirigiendo en este momento. Entonces, fíjate, la Semana Santa son 2 días, que jueves y viernes, ¿verdad? Una suerte de 2 días. Y el presidente de la República lo convirtió en una semana. ¿Ah? Una larga semana. Una larga semana donde con apagones. Sin agua. No hubo agua en toda la Semana Santa. Tú no puedes ir a ninguna parte porque los pasajes son incomprables prácticamente. Tú te vas a Maiquetía y sabes que te pueden atracar porque eso está tomado completamente por el AMPA. Yo leí, por cierto, algunos de los columnistas desde el domingo y bueno, prácticamente señalaban la situación que se está viviendo allí. Colocaron unos edificios allí, ¿no? De la misión Vivienda. Y creo que desde ese momento pues se ha generado pues, un auge que no es controlado por nadie. Apenas por la muerte del señor egipcio. Fue que tomaron unas medidas con respecto a los motorizados, con respecto a los taxis piratas, pero bueno, ya eso estaba así, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién va a viajar a un lugar donde tú no puedes viajar con nada prácticamente y así como está el aeropuerto de Maiquetía, así está el aeropuerto de La Chinita. En el aeropuerto de La Chinita yo he tenido ya denuncias que me ha enviado la gente que trabaja allí. Mira, Damaso, mira, me envía la foto, mira cómo están los baños, mira cómo está la situación aquí, mira cómo está abandonado. Y no solamente eso, las mafias que están enquistadas allí, cobrando, ¿ok? A cada uno de esos lugares que están allí. La gente no dice nada, pero ellos saben, ellos por debajo de cuerda dicen, mira, Damaso, ¿qué podemos hacer con esta situación? Porque les cobran vacunas por estar allí en esos espacios. No, pero no les pagan vacunas, no, les digo, ellos pagan un alquiler. Sí, pero además del alquiler, tienen que pagar para poder vender allí completamente. Eso es un grupo de gente que está allí, y eso se va a conocer poco a poco. Eso es una situación irregular que está allí en el aeropuerto de La Chinita, que Pero ¿como quién le cobra, por ejemplo? Bueno, mira, les cobran gente que está, las autoridades mismas que están allí cobran. Uy. Las autoridades mismas no, que porque están es que allí. la descomposición. Lo que pasa es que todo el mundo tiene miedo allí de que, por ejemplo, te saquen del lugar o te echan a perder del negocio que tienes digamos, de comida, ¿no? No sé qué otro negocio. Oye, uno comienza es que la descomposición uno comienza tratando de buscar alguna explicación para un detalle y le resultan muchos, ¿no? Muchos más, ¿no? Claro. Porque qué se yo imaginaba, mira, por ejemplo, el gobernador del estado Potencia, del estado Potencia, el gobernador, sí. Él dice que vamos a fortalecer el turismo. Entonces, las lanchas que van para los puertos están en mal estado. Inventaron una lancha para San Carlos también en mal estado. Y después habían inventado la ruta que iba, la ruta de las piraguas para ir al sur del lago. Y yo no sé si eso realmente está funcionando, pero lo sí que sé es que el aeropuerto de La Chinita no tiene aire acondicionado. La Chinita no tiene aire acondicionado. Entonces yo te digo, tú sabes, un día normal, que cuando nos toca de pronto, todos tenemos que usar el terminal de allí, del aeropuerto que tenemos de La Chinita. Mira, eso son horas de espera, ¿no? Y además en un calor infernal, además del calor que tenemos en Maracaibo, eso es encerrado completamente y te pasan de un lugar a otro. Si llegas 2 horas de retraso, te pusieron una nueva ley que si tienes 2 horas de retraso,
Entonces pierdes el pasaje completamente. Después cuando te pasan allí, pasas las 2 horas y más, ¿no? Esperando. Y bueno, resulta, tú sabes que cuando te colocan ya solamente para entrar al avión, pues allí pasas todo el calor eje completamente. Y tú sabes los retrasos que se están generando en el aeropuerto. ¿Tú crees que tenemos infraestructura para manejar 11 millones de turistas, de personas? Bueno, esa es la matriz de opinión que se maneja. Y mientras tanto, estamos perdiendo. El primer trimestre se perdió completamente. El primer trimestre se perdió del año. Es que, fíjate, yo no sé por qué se gobierna a punta de mentira. ¿Qué significa? Bueno, 11 millones, no, se movilizaron 11 millones y aquí no hay infraestructura. No. Mire, esas carreteras no tienen baños. Tú vienes de carretera. Sí, no tienen baños, no tienen absolutamente nada. Con tu carro propio. Ahora, imagínate la situación de lo que es viajar en transporte público, en un bus. A cualquiera los atracan, saben que son víctimas del AMPA. Entonces, pero fíjate la descomposición tan generalizada, porque ya hay, se comenta que hay cuerpos policiales que algunos de sus miembros cobran vacunas, son cobradores de vacunas, y van mensualmente a los negocios a cobrar vacunas. Porque ya se hizo como, justamente, está diciendo... Bueno, ¿y eso cómo creen ustedes que se puede resolver una situación de esa naturaleza? Si ya los cuerpos policiales, por ejemplo, están operando con los mismos criterios, los métodos de la delincuencia. Es la pregunta de las 60.008 horas que ahora que dice la gente que entramos en la realidad. Lo que pasa es que teníamos una realidad en la que el país se hizo improductivo, una semana, ¿no? Completamente. Se terminó. La Semana Santa fue la semana más improductiva. Además, es la Semana Santa más cercana al Vía Crucis que vivió Jesucristo, porque fue una semana angustiante. No, yo creo que fueron, ¿sabes qué? Nosotros más bien hacemos el símil con las 7 plagas de Egipto, porque nos ha caído de todo. Mira, la inseguridad, en primer lugar, tú vas a la calle y puedes regresar muerto a tu casa. El desabastecimiento, una cosa. La extorsión. El problema del agua. Tiene un negocio el problema de energía eléctrica, la extorsión, el secuestro. Hay de todo en el país. Y no hay, y tú ves, yo sé que, pero yo quería tocar un tema porque tengo acá unas declaraciones que dio el doctor Chacón, Jesse Chacón. Pero fíjate lo siguiente, mira, al Nacional de hoy trae un trabajo que dice: gobierno pagó 472 millones por adquisición, instalación y mantenimiento de 3 turbinas. La crisis de 2009 puso en evidencia lo vulnerable del sistema eléctrico nacional. Desde 2010, el gobierno ha hecho negociaciones para la adquisición de equipos en un intento de aumentar la generación en el parque termoeléctrico. Hasta ahora sin éxito. Fuentes del sector han indicado que en lo que va de año las plantas están trabajando a menos del 30% de su capacidad instalada. Esta es una información que se une a la que dijo el señor Mota Domínguez, en el sentido de que las residencias deberían bajar el 70% su consumo, y yo me pregunto, Mario, que es especialista en cuestiones eléctricas, podría decirnos más o menos qué significa en una residencia bajar el 70%, sería desconectar la nevera, dejar los bombillos. No, ni los computadores. Porque como si usted te saca la cuenta de lo que dice el recibo, no, es que yo estuve sacando la cuenta con lo que dice el recibo, que lo que se gasta, porque los kilovatios que se gastan por microondas, por cosas de esas, y llegó a la conclusión de que el resto, el 30% son las luces de la calle, bombillos de la casa, y radio, esas cosas, y los televisores. Mira, ¿sabes quién está? El mismo trabajador, el que sale a las 6 de la tarde, 7 de la noche, tiene que agarrar 2 carritos, que es imposible ahora con el transporte, cada vez hay menos unidades de transporte público. A veces la gente pues de pronto toma la hora del almuerzo para buscar hacer una cola para algún producto para después llevárselo a su casa en la noche, y entonces tenemos esos apagones fuertes en toda Bellavista, en el centro de la ciudad, donde tú estás prácticamente al auge del AMPA, en la boca del lobo completamente. Fíjate que antes había la programación del racionamiento eléctrico. Y tú decías, bueno, en la noche, ya después de las 10 de la noche ya no hay más apagón, en las 11. No, resulta que ahora... a mí me aplicaron un apagón para finalizar la Semana Santa, o mejor dicho, para darle la bienvenida a una semana igual de improductiva, igual de impertinente, digo yo, por todos los escándalos y por todas las situaciones que estamos viviendo.
pero con apagones, no, de 12 a 2 nos tocó. Además, dieron a las 2 de la mañana, no habíamos dormido y estábamos despiertos todavía y no había llegado. Mira, de eso te digo, ya se fue la luz a las 12 de la noche. Pero eso no tiene, pareciera ser que no tiene solución. Y entonces aquí hablan de que compraron equipos, turbinas y cosas de esas y nunca las pusieron en... Bueno, ni siquiera te muestran la factura. Nunca la usaron. Y entonces, oye, y dice el libro de Tablante y Marcos Tarre. ¿Cuál de los dos? El Gran Saqueo. Dice que los tipos usaron 60 mil millones de dólares para la emergencia eléctrica y lo que hizo fue que se enriquecieran algunos. Por cierto que yo no sé si en Venezuela la gente se sorprenderá cuando hayan anuncios de funcionarios muy importantes incursos en delitos de corrupción. Hasta este momento, no salen, porque, a ver, a mí me gustó mucho el ejercicio que se está haciendo para hacer una lectura del país, que salió justamente este sábado, La Pata del Colibrí, ¿no? Justamente tú vas a participar en adelante. También Francisco Rojas, lo estamos haciendo por Periscope. Y estaba Ángel Monagas y Darwin Chávez. Y hubo un planteamiento que se hizo ahí. Ronald Rodríguez también está con nosotros. Se va a sumar después Alberto González. Hubo un planteamiento allí que creo que lo dio, no sé si Darwin Chávez o Ángel Monagas, ambos excelentes columnistas y articulistas muy conocidos en el país, en el que se señalaba, o creo que la pregunta era de Francisco, ¿por qué? A ver, y la pregunta que se hace en todo el país, bueno, ¿por qué a pesar de toda esta situación la gente no reacciona, ¿no? Y no hay lo que llaman ese terror, esa palabra terrorífica que para el gobierno que es la explosión social. Bueno, planteaba, no sé si fue Darwin o Ángel, que sí se han dado microexplosiones, ¿no? Porque de verdad que en los supermercados, bueno, fíjate, hubo uno en Katia donde les tiraron bombas lacrimógenas, ¿no? Lo que pasa que en el playón. Ajá, bueno, la situación del playón, la situación en el centro de la ciudad también. Comeremos. Bueno, exactamente. Entonces se han dado unas situaciones, digamos, atomizadas de alguna u otra manera y aisladas porque no se entera la gente. Además, así han sido todas las explosiones en Venezuela, sí, inclusive la del Caracazo. Nos enteramos a veces por días después de tomas de edificios que hace Lampa, ¿no? Y la gente viene a percatarse 2 días después, 3 días después que pasó el incidente, porque no hay... Siempre han sido pequeños focos que de descontento que explotan, pero obviamente el del 89 fue magnificado y fue expandido por todos los medios de comunicación que lo convirtieron en un gran saqueo nacional. Y por supuesto, vino en cascada la reacción de la gente una vez que vio en la televisión el asunto del Caracazo. Ahora no, porque todos los medios, obviamente hay un monopolio de la comunicación por parte del gobierno y esas cosas no salen y no van a salir nunca. Ahora fíjense lo siguiente, es mucho el dinero que se ha invertido en la cuestión eléctrica para que sean estos magros resultados que tenemos ahora. Y entonces fíjense cómo antes las compañías de electricidad eran independientes, ahora para montar una turbina tienen que llamar a PDVSA y PDVSA se metió con todo y total que PDVSA ni saca petróleo, ni vende petróleo, ni hace las cosas que tiene que hacer con la cuestión petrolera y se encarga de un asunto como la electricidad y allí también fracasa. Entonces me pregunto yo, si Mota Domínguez tiene razón en cuanto a que hay que reducir 70% el consumo de las viviendas, oye, Venezuela prácticamente queda en un apagón técnico, digo yo. Sí. Yo creo que hacia eso vamos. Y si tú reduces la cuestión de la residencia, estás reduciendo también comercio e industria. Y un tipo que no tenga electricidad para funcionar en su empresa, ¿qué tiene que hacer? La cierra. Y si la cierra, hay desempleo. Fíjese, pero esto es un gobierno, mire, yo no sé si Y lo ocultan además. Yo no sé si yo de verdad... De esta era, nos trajeron a la Edad Media o la era de piedra, no sé, la era porque no tenemos elementos. Es que antes podríamos decir, bueno, cambia esto y bueno, otras personas quizás más competentes puedan, pero no hay en este momento para generar repuestos, para... la gente que tiene vehículos sabe que lo tiene que sacar pero para que tú veas, no tenemos vehículos, ni tenemos repuestos, ni tenemos nada, pero el presidente anuncia que en pocas semanas vamos a convertir en exportadores de vehículos. De Toyotas, además. Y además... no hay electricidad ni hay agua. Bueno, pero entonces vienen los tipos y dicen, vamos a dar... Eso va para un grupito pequeño. Sí, vamos a dar una Semana Santa larga, de 9 días, porque como no hay agua ni electricidad, la gente se va a sus casas
con el calor que hay en Maracaibo, la gente prende los aires. Si podía prender 3 horas, tiene que prender los 5 o 6. Y no hay agua. Mira, es increíble la falta de agua. Y entonces, un señor a quien le llegó el agua después de un mes dijo, gracias a Dios, y la gente está contenta porque le llegó. Y aplaude. Y aplaude. Aplaude. Sí, también es el punto de vista, no sé, la instancia, eso tan investigado por otros, inclusive por otros países sobre el cómo, cómo somos los venezolanos, ¿no? Que estamos viviendo pues prácticamente una situación tan pero fíjate, tan terrible, y la gente se contenta porque le dan 9 días libres. Nosotros tenemos el poder legislativo que está en manos de la oposición, pero tenemos 2 poderes que son, de verdad, son 2 aparatos de poder que son autoritarios, han impuesto en el último mes han impuesto una manera de hacer política en el país, que se trata de la Fuerza Armada Nacional y se trata del Tribunal Supremo. Ahora, el país completo frente a esta situación, ¿a quién debe dirigirse? Yo pienso que hay que hacer una gran movilización para decir a los juristas, a los constitucionalistas, a los señores que forman el Tribunal Supremo de Justicia, que ya está bueno, ¿vale? Ya está bueno de torcerle el rumbo, es decir, a tomar decisiones por factum, que después cambian absolutamente todos los resultados y todo lo cambian. ¿A cuenta de qué se van a cambiar resultados de procesos políticos que ya habían sido, establecidos? Yo no sé hacia dónde. El tema económico es vital porque no es para subsistir completamente, pero yo creo que el Estado debe cambiar de rumbo completa. Este es un problema económico que se resuelve políticamente, claro. Porque si no lo resuelve políticamente, esta gente está subsumida en un modelo económico y en un modelo de hacer las cosas que nos llevan rumbo al desastre. Entonces, ya estamos en el desastre. Bueno, a eso hay que pedir a la gente. Ya no es que vamos a ir al desastre. Al Tribunal Supremo de Justicia, que también son tan venezolanos como uno, hay que pedirle que sean de verdad constitucionalistas. Yo ahí tengo mis diferencias, porque yo creo que los del Tribunal Supremo de Justicia pudieran ser más venezolanos que nosotros. Es posible, ¿no? Entonces, si sean más venezolanos, entonces juzgan la situación de manera totalmente distinta. Por cierto, que no quiero que se termine este segmento de la identidad, porque tengo en panorama de hoy, estaré dispuesto a defender mi gestión. Es la primera vez que veo un funcionario de gobierno acusado de corrupción, como ha sido Jesse Chacón por sectores de la oposición. Por sectores de la oposición y del gobierno mismo, porque lo ha dicho la gente como Jordán y bueno, todos esos disidentes que ahora son disidentes y que estuvieron tantos años en el gobierno. Pero Chacón dice algo que me parece importante: estaré dispuesto a defender mi gestión. Eso yo no he visto. Por ejemplo, Jordani, con todo y los críticos que ha venido haciendo en estos días, y Navarro, que también fue ministro de Electricidad, no, de la Asamblea. no han dicho, estaré dispuesto a defender mi gestión. No lo han dicho. Este señor ¿Y ante quién lo va a defender? ¿Ante Mota Rodríguez? Te apuesto a que si lo llaman a interpelar en la Asamblea no va. Claro. No asiste. Bueno, además, ya que tocaste ese punto, me parece importante, ¿no? ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional? A ver, si la gente no le va, ¿por qué sigue convidando gente? O sea, lo que está buscando es que el titular de prensa, mira qué fuerte, mira qué atrevidos son los de la Asamblea Nacional que van a invitar a Rafael Ramírez. Rafael Ramírez no va a ir. Entonces, ¿qué? Lo van a llamar 2, 3 veces, 4 veces. Yo creo que ¿Por qué les gusta automillarse tanto? Pero yo creo deberían tomar otro rumbo, porque ya por ahí no funciona. Por ejemplo, yo creo que pero de todas maneras es bueno que queden en evidencia. Pero hay que decírselo a la Asamblea Nacional, porque a veces Ángel Díaz, la gente no se le puede decir nada. Ángel Gómez tiene que ir a la Asamblea, tiene que explicar qué fue lo que pasó en Tumaní. Exactamente. Pero no lo hace. No lo va a ir, no va a ir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir en lo mismo. Hay que seguirlo convocando, y hay que convocar a merentes, hay que convocar, que no vayan, eso es un problema de ellos. No, pero entonces no estamos digamos, no nos estamos dirigiendo hacia ninguna parte. Bueno, pero de todas maneras, Amazo, es como los casos de corrupción. Nosotros sabemos que los tribunales no van a hacer absolutamente nada. Me parece bien que sigan convocando, pero cámbiame la estrategia, porque de verdad que no estamos, el país se lo está consumiendo. Pero lo que hay que cambiar es la manera de hacer política. Está bien que la Asamblea legisle, la Asamblea controle la administración, pero también hay que cambiar la manera de hacer política, porque la gente de verdad que ya está mirando a la Asamblea de otra manera, es decir, porque la Asamblea propuso y creó expectativas crecientes en la población, que hoy la gente que le empieza a sentir cierta desconfianza también. Ayer hubo algunos barrios que quemaron inclusive a Henry Ramos Alup, como Judas. Bueno, yo creo que la Asamblea tiene que
Bueno, la Asamblea tiene que medir... Henry Lamuelo no tiene que ver con la situación no, real para nada, que estamos sufriendo para en este nada, momento en el para país. nada. Él es una persona que No, apenas los acaba de tomar un responsables, cargo, los responsables. y justamente el gobierno tiene su gente para, bueno, manda a quemar a fulanito. Mira, Claro, lo han hecho con María Corina y tampoco tiene el que ver responsable político de los efectos perniciosos que causa sobre la población es el gobierno, indudablemente. Aquí hay un señor que nos saca la madre 1000 veces, dice, pero está bien, porque el culpable somos nosotros los empresarios. Son ustedes los empresarios. Sí, ya voy a decir qué empresa estabas manejando tú. Sí, aquí no hay empresarios, pero además de eso, la cuota de responsabilidad es obviamente es el gobierno quien tiene la sartén por el mango, tiene el control absolutamente de casi todo, exceptuando la Asamblea, y la tienen anulada. Entonces aquí la gran responsabilidad a quien tiene que pasar la factura es al gobierno. Desde que tomó Maduro siempre he estado diciendo, yo tengo los recortes de prensa, mira, ni $1 para los empresarios, ni $1 para los empresarios. Está bien, o sea, se manejó desde, o sea, el que anunció la guerra económica. Ni $1 para Fede Cámara. Sí, ni $1 para Fede Cámara. O sea, desde que comenzó la guerra económica, la anunció fue, yo creo que fue su política y su estrategia de gobierno llevarnos hasta este punto. Pero la verdad, como dicen por allí, yo he escuchado entrevistas de gente del oficialismo que señala que no debería haber ni $1, o sea, no tienen por qué mantener la empresa, ¿me entiendes? Pero la verdad es que eso sería en una economía sana y normal, porque tenemos un control de cambio donde tienes que pedirle al gobierno sobre $1 que evidentemente no coloca, no está en la palestra, no está en el mercado. Amigos, nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos con ustedes. Hay un montón de... Amigos, esta era Julio Iglesias, Damaso Jiménez, que está con nosotros aquí, decía, en ese momento cuando Julio Iglesias cantaba esa canción, ¿cómo estaba el país? Bueno, ella está bien. Pero mira lo siguiente, el presidente Maduro, porque a mí me gusta proponer lo que dice el presidente Maduro, dice, reitera llamado a diálogo para construcción de modelo productivo. ¿A quiénes? Cuando se habla de diálogo se supone que son 2 factores, por lo menos, ¿verdad? Sí, pues el diálogo uno solo es un monólogo. Ahora, el único que tiene, el presidente tiene un diálogo o un monólogo permanente. El presidente tiene un monólogo permanente consigo mismo. Y en ese caso con sus empresarios creados por él. Por cierto que en la radio uno ve cosas, ¿no? Todos los días más o menos entre las 1 y las 4 de la tarde o un poquito más allá, uno oye al presidente Maduro. Y aquí en el Zulia, un conocido cantante venezolano, pero que hace vida artística en Colombia, compró una emisora. Sí. Sí, señor. Bien, para promover sus cosas. Yo no sé qué está pasando porque pero ¿quién? Imagínate que el Puma, por ejemplo, comprara su emisora, ¿no? Su emisora, para poner sus discos. Hay un cantante venezolano que tiene mucho éxito en Colombia, que tiene una emisora en el Zulia. Y entonces, ese desde todo, porque la emisora transmite las 24 horas. Pero ya está confirmado eso. Sí, está confirmado porque, mira, cada 3... creo que es de vallenato. No, él es una suerte de... No es vallenato. Es un ritmo tropical. Es un ritmo tropical. Le dicen el indio. Oye, yo sé que en esa emisora, claro, en esa emisora, cada 4 o 5 minutos es o una canción del tipo o una promoción de un programa del tipo. Y entonces, chicos, la gente me coméntalo, Francisco, porque como tú no tienes compromiso de esa naturaleza, coméntalo, no puede ser. Los oyentes de esa emisora se han ido porque me dijeron el sábado, había un programa los sábados que es muy bueno, y me dijeron no lo puedo oír porque esta semana hasta... O sea que la estrategia de mercadeo no es muy buena, entonces. No, pero no, ¿cómo va a ser buena? Si es que eso, mira... comprar una emisora para poderlo sacar el artista compró una emisora para él, dice que la compró, y es una emisora de las más viejas del Zulia. Y de las más escuchadas. Y entonces resulta que... a nivel popular. Sí. Y pastor aquí, y pastor allá, y pastor. Porque es pastor. Yo pensé que el era pastor Maldonado. Evangélico. Es que yo pensé que era evangélica. No es evangélica, porque el hombre se la pasa aquí que es el humo del cigarrillo el que le hace llorar y cosas de eso. Chico, ese es Pastor López. Oye, chico, ese es Pastor López. Es que de verdad es increíble. Yo no sabía que eso se podía hacer. La saturación de un evento que desde los actos políticos, que son 3 o 4 días cuando viene un acto, cuando son mitines en campaña electoral, no había visto una cosa más fuerte que esa, increíble, ¿no? Bueno, una emisora... hay que sugerirle a esa emisora, que por lo general son gente amiga también, ¿verdad?
Decirle que ya está bueno, ¿vale? Tanto pastor. Uy. Mira, Nos por golpea. cierto, volvamos otra vez porque se me había salido la cosa. Pero tú estabas hablando ¿Cómo de es la Maduro, cosa del diálogo? O sea, porque en ese emisor tampoco hay diálogo. Bueno, chicos, el diálogo es una propuesta que se hace cuando en ciertas circunstancias para poder convenir algunos acuerdos, algunos ¿Tú crees pactos, que ha habido diálogo? No, aquí no ha habido Nunca. diálogo. Todo Porque el mundo ya- habla. Hoy el Papa dice que es necesario un diálogo en Venezuela, el Papa. Pero el Papa Francisco, habla de diálogo también, todo el Eso mundo que dice el Papa, apuesta por el diálogo. ¿Qué repercusión crees que pueda tener, de verdad? De verdad, aquí el gobierno no escucha a nadie, Exacto. no escucha a nadie. La propuesta del diálogo es de los dientes para afuera, porque a la hora de... Bueno, ¿tú te acuerdas del famoso diálogo en la que nadie se escuchaba porque todo el mundo quería hablar y decir sus verdades y se las dijeron cada uno en la cara, pero no hubo diálogo? Fíjese lo siguiente, a partir de mañana a retomar el trabajo diario para ganar la paz y la prosperidad. Con la agenda económica bolivariana y la unión de todos, escribió el mandatario nacional. En otro mensaje en la red social, al tiempo que manifestó que bajo los ideales bolivarianos, revolucionarios y chavistas se podía hacer frente a la guerra económica de sectores burgueses. Como profetizó Bolívar en 1823, en cualquier circunstancia el amor por la patria vencerá. Preparémonos para grandes batallas y triunfos. Es que el amor de la patria que ellos demuestran es la destrucción de la productividad. Yo te pregunto, ¿qué produce el gobierno? ¿O qué está haciendo un llamado a... Fíjate, si yo hago un llamado al diálogo, pero la propuesta en la no es mesa... un llamado al diálogo, está llamando a los bolivarianos. Exactamente. A la Mira, gente de lo su que tengo en la partido, mesa y lo que pongo en la sus mesa militantes. es la agenda bolivariana. Cierro toda posibilidad de diálogo, porque lo que ha fracasado en Venezuela es la agenda bolivariana. Es confiscaciones, nacionalizaciones, estatizaciones, sin rumbo, sin sentido. Y bueno, y prácticamente el país quedó sin producción, absolutamente nada, no producimos nada. Es posible, ayer habían plátanos a 100 bolívares. Plátanos a 100 bolívares. Una unidad de pan cuesta 100 bolívares. 100 bolívares. Entonces, yo no sé si son 100.000 bolívares si le ponemos los Ahora, terceros del genio de la economía, que los quitó, ¿cómo se llama el profesor de la universidad? Cabezas. Cabezas. ¿Usted qué propone? ¿Que regrese Cabeza? No, escucha bien lo que estoy diciendo. No. Serían 100.000 bolívares si le colocamos pues eso. Los tres ceros. ¿Cómo? 100.000, una unidad de pan. Si le colocamos los 3 ceros. Sí, claro. Chico, y no es más fácil quitarle los 2 ceros para volverlo a hacer fuerte. Si se lo colocamos otra vez. No, pues yo propongo que se los quitemos. No, Y bueno, pasa a ser claro. Los otros dos. Los otros dos. Los otros dos. Le queda un bolívar. Es un bolívar. Y a lo mejor así estamos mejor. Claro, entonces, porque él dijo que era algo psicológico, ¿no? Lo que se estaba logrando ahí. Ahora, chicos, la verdad es que... Pero yo no le echaría la culpa a Rodrigo Cabeza. No, yo no se lo estoy echando, pero él fue el... No, chicos, es el modelo en su conjunto. Sí, Pero lo que el pasa- vendedor de esa aspiradora. El vendedor de esa aspiradora. Pero lo que voy a decir es lo siguiente. Rodrigo Cabeza, mira, hay que leerlo todos los días cuando declara. Porque Rodrigo Cabeza trata de decir las cosas, pero claro, con la camisa de fuerza que tiene, ¿no? Porque Cabeza dice, hay que buscar recursos, hay que potenciar la inversión extranjera, no hay duda. Y hay que buscar recursos, entonces dice los BRIC, la Comisión Andina de Fomento, el Banco Mundial, no sé qué cosas. Y entonces le da miedo decir El Fondo que Monetario. el único que le puede dar recursos a esa forma es el Fondo Monetario Internacional. Y que además para poder venir la inversión extranjera a Venezuela necesita seguridad jurídica. Y no solamente seguridad jurídica, sino tener la seguridad de que una vez producidos los excedentes, estos puedan ser cambiados a dólares y enviados a su casa matriz. Pues él no lo dice y él lo sabe. Entonces es terrible ver a un dirigente político, conocedor de la ciencia económica, negándose a sí mismo. Pero es que hasta que llegue alguien y lo libere, Rodrigo Cabeza necesita que alguien lo libere de esa camisa de fuerza. Pero el único que se puede liberar es él. No, él no se puede liberar porque si se libera, El único que se puede le puede liberar es él. bueno, a lo Ese es mejor un le problema- pasa, mira, a lo mejor le pasa a los Jesse Chacón que de ser acusado de ser uno de los responsables de la gran crisis eléctrica del país, Se victimizan. le dieron una embajada en Austria. Donde verdaderamente Y de Austria uno no puede pasa, ir- no pasa nada. Uno como embajador puede ir de Austria fácilmente, bueno, a Bélgica no, porque ustedes saben lo que está pasando en Bélgica, tampoco a Pakistán, pero uno puede ir a París, ¿verdad? Uno puede ir a Italia, a Barcelona. Pero también puede ir a Bruselas, pero no meterse en los sitios peligrosos. Entonces, pero por eso, entonces, Bueno, no le gusta la embajada en África, ¿no? no, sí le gusta en Ahora, yo Austria. te digo una cosa.
podemos estar aquí toda la mañana hablando de esta cosa, pero de verdad es que necesitamos una salida urgente de esta situación. ¿Tú crees que ya después de Semana Santa mira, yo creo el que país necesita una salida urgente? Está agotado, está fatigado, chico, está saturado de tanta incompetencia. Pero se ha demostrado que en Venezuela un modelo agotado puede subsistir. Puede subsistir siempre y cuando tú tengas recursos políticos para manejar la crisis política. Son los únicos que tienen los recursos económicos. El problema es que toda medida anticrisis, cuando la implementan, ya también está en crisis. Entonces, tú ves, no hay manera de resolver el problema eléctrico, ni el problema de resolver el problema del agua, ni el problema de resolver el problema de la inseguridad, del entonces, ¿por qué en vez de desabastecimiento, estar hablando de esas cosas que no se van a resolver, no hablamos, por ejemplo, que hoy se cumplen 266 años del nacimiento de Francisco de Miranda y un día como hoy nació Mario Vargas Llosa, recién casado? ¿Por qué no hablamos de esas cosas? Que además, mira, la gente nos los va a agradecer porque después de Semana Santa, si con 9 días de relax, entre comillas, lo que quieren escuchar puro sobre Mario Vargas Llosa el lunes siguiente. Está bien, sí, feliz cumpleaños. 80 años. Ustedes dijeron algo muy importante. 80 y algo de años. El único que salió a vacaciones, los únicos que salieron a vacaciones fueron algunos diputados de la Asamblea Nacional que fueron a hacer giras al interior. Claro, imagínate, ¿cuánto cuesta tu pasaje para Inglaterra? Yo no sé cuánto cuesta, pero debe estar por encima de los $1.500. Bueno, puede estar, pero se fueron de viaje y alguna gente, a la gente del gobierno, por ejemplo, que la gente molesta con que Tarek William Saab se haya ido de viaje a París. Oye, pero chicos, 9 días, apenas 9 días, y molesto. Y también París es una fiesta, ¿no? Hay una muchacha que se llama Jennifer Bravo, que ella, por ejemplo... No, Hiroshima Bravo. Ese es su nombre de pila, Hiroshima Bravo. Arenas, yo la conozco por Jennifer. No, ella se cambió el nombre, pero tienes que decirla por su nombre de pila. Es como si tú me llamaras Ramón Arenas. Yo soy Ramón Arenas. Ramón Arenas. No, yo soy, pero fíjate tú, esta muchacha Bravo monta ella lo único que ella era diputada del chavismo y hacía unos discursos encendidos contra el imperialismo y contra los Estados Unidos. Entonces ella se decepcionó del chavismo y con lo poquito que pudo reunir, que me imagino que lo que le daba Cadivi y las cosas y tal, ella montó un SPAC de primera línea. ¿Y sí que lo mudó, lo cambió? Pero tiene que cambiarlo, Arena, porque también es que si le ocurre montarlo allí al reducto de los venezolanos. Claro, le cambió el nombre. Y lo puso en otro lado. Pero los venezolanos salieron a viajar, algunos, ¿no? La mayoría se quedó aquí. El país entero se quedó aquí. Hay información que salió, el que tiene recursos por su cae en gracia, ¿no? Con los que manejan los dólares. Pero también algunos sectores de algunos diputados de la oposición también salieron. Sí, como no. Yo fui a comprar, yo fui a los mercados, porque yo no voy a los templos, sino voy al mercado, porque como Jesús fue a un templo que estaba convertido en mercado, ¿de acuerdo? Y no me conseguí sacerdote, me conseguí los precios más elevados. Mira, el kilo de caraota negras, cuando la muchachita me dijo 600, yo creo que se equivocó. Cuando yo regresé a comprarlo me dijo 800, el kilo vale 1.600, todos los granos carísimos, el aceite no se consigue. Y si no pero fíjate este señor que me escribe, no consigo perrarina para desayunar, en la Cuarta República nunca me faltaba. Si el señor come perrarina, que yo respeto los gustos, es un señor que es un gourmet, es un gourmet porque la perrarina es uno de los alimentos más caros que hay en este momento en cualquier pero está bien, pero si el señor come perrarina es un perro. Sí, señor. Se la pasa ladrando. Está ladrando. Porque ahora dime ¿tú crees que los venezolanos, chicos, les dieron estos días y la gente sufrió más? Porque es que, ¿sabes qué es difícil estar en la casa y tener que salir a buscar allá al malecón la leche maternizada para los niños, 12.000 bolívares, que no consigues el café? Y el tráfico que hay de la sala a la cocina, hermano. El tráfico que hay de la sala a la cocina. Ahí sí hay tráfico de la sala a la cocina porque la gente no consigue nada. Mire, los licoreros, por primera vez, ¿ustedes no se dieron cuenta que esta semana zángana no hubo ley seca? No había ley seca. Que antes era y además tan precisa, no hubo ley seca y los licoreros se quejaron de las ventas. Te voy a decir algo, en todo el trayecto de ayer, en la única parte donde había la cosa esa de seguridad que ponen en Semana Santa. Ajá. En el Zulia, sin necesidad porque no había carro. En el resto del país no había esa cosa. Por lo menos Trujillo o Mérida. Trujillo o Mérida no había. Las alcabalas de siempre, que son muchas las alcabalas.
hay una alcabala, pero no había... ¿Y no los paraban para ver qué llevaban en la maleta? No, muy poco. Pero sí le dije, la maleta. Mira, ¿a qué hora llegaste tú ayer? A las 5:30, 6. Y el puente full. No, chico, no había nadie. Bueno, fíjate. Entonces, 11 millones de personas no había nadie. No pasan tan rápido. Precisamente, la gente se quedó en sus casas. Entonces, dígame tú, ¿cuál es el interés de decir esa falsedad? Que la gente está invirtiendo, como la ministra esta, que dijo que, bueno, independientemente que no hay productos, pero la gente rebosa de felicidad. ¿Dónde está la felicidad? ¿Qué le genera esa felicidad? Quiero decir a este señor, José, que el hecho ¿qué? de que usted maneje una buceta no lo califica para ser candidato a la presidencia de la República por parte de la oposición y por ninguna parte. Usted lo califica. ¿Pero cómo? Que él maneja una buceta. Pero chicos, bucetas no son autobuses, ¿vale? Que él tiene bucetas no. Bucetas son de 9 puestos. Las bucetas son de 9 puestos. Para ser presidente de la República, usted tiene que tener por lo menos manejar un auto, un transporte de 24, mínimo. O sea, licencia de quinta. Licencia quinta y buceta, no leo. Así que usted está descalificado. Y además, tú sabes que en estos días viene alguien y me dice, oye, tú sabes que yo tengo la doble nacionalidad, porque ahora hay los venezolanos que son hijos de italianos, son comunitarios, son de la Unión Europea. Sí. Y entonces le dije, estaba muy contenta, hasta que le dije, sí, pero si tú tienes doble nacionalidad no vas a poder ser presidente de la República. Y eso lo molesta, le dijo, eso era antes. Yo no sé por qué la gente comienza. La gente venezolana está tranquilo, ¿verdad? Sí, ¿Qué eso que era antes? No. Es verdad, eso era antes. Ya no. Dice, Ender, no vamos al diálogo, ya estoy cansado de tanto dialogar. Sí. Vamos a los tiros. Pero es que la gente... ¿Eso lo está diciendo tú o lo dice el señor? No, lo dice el señor. Pero está bien, pero es que no hay que darle dando a la gente posibilidad alguna de violencia, porque la violencia la ejercen los que tienen el poder de las armas. Sí, señor. En Venezuela es imposible una guerra civil. Claro. Porque uno de los bandos está desarmado. Pero sí es verdad que, por ejemplo, tú sientes que del lado del gobierno se comienzan a aflojar algunas bisagras, y una de ellas es, por ejemplo, la prédica permanente de Rodríguez Torres, que a muchos no les gusta Rodríguez Torres porque es chavista, pero yo no estoy culpándolo de nada, sino simplemente diciendo que él tiene una visión del país después de 18 años diferente a la que tiene Maduro, y diferente a la que tiene Carreño, y diferente a la que tiene Diosdado Cabello. Cabello le vi un discurso de lo más radical, y a mí me cuentan que Cabello en sus tiempos jóvenes fue militante de Banderas Rojas, pero de Ameliach no sabía que tuviera esas veleidades izquierdistas, como tampoco lo supe del Chivo, y mucho menos de Arias Cárdenas. No, tampoco, porque yo conocí, por ejemplo, a un general que lo conocí en el Liceo Cuenca, que era cuñado de Arias Cárdenas. Ahora todo el mundo era de Bandera Roja, pero Bandera Roja, todo el mundo sabe que una Secretaría General, una asamblea de Bandera Roja, la podían hacer en un Volkswagen y sobraban puestos. Mira, y de verdad que aquí no... Ahora todo el mundo fue Bandera Roja. Militó en esos partidos, todo el mundo sabe que... O sea, no lo dijo el propio presidente Maduro, dice él que su papá era un dirigente fundador de Acción Democrática. Sí. Y lo dijo en una oportunidad Cabello, que venía de Copey y así. Pues, no, Cabello no, el papá de Cabello era dirigente sindical y ADE en Rural. No, la gente que era copeyana era la gente ligada al presidente Chávez. Su mamá, su papá, su hermano, el propio... Entonces son digamos, mutaciones que se hicieron de ahí, en todo caso. Bueno, este país ha dado para todo y para ser rico unos cuantos en muy poco tiempo, de verdad que sí. Fíjate que la fortuna de Mendoza no es tan alta, no es tan grande, 1.500 millones de dólares. No es tan grande, 1.500 millones de dólares hoy en día, frente a las grandes fortunas globales no es tanto. Pero hay venezolanos que en menos del tiempo que estuvo Lorenzo Mendoza y sin tener empresa han acumulado una cantidad más o menos similar a esa, pero que no aparece en la revista Forbes ni Forbes. Pero también eso también es bueno que los venezolanos se vayan acostumbrando a que pronto muchos venezolanos van a salir en la revista Forbes, cosa que no ha ocurrido sino con empresarios. Con Cisneros, ahora saldría, ahora podría salir más gente. Un suplemento especial. No. Lo que quiero alertar al venezolano es que debemos estar esperando y contentos, porque ahora va a aparecer gente del pueblo, porque si antes aparecía Mendoza, Cisneros, Escoté y tal, ahora va a aparecer gente del pueblo en la revista Forbes, en los primeros lugares, y eso en el fondo. Sí, pero no como empresarios, sino más bien como línea blanca, lavadoras y eso. No, como gente del pueblo, o sea, va a aparecer gente del pueblo. Como los nuevos ricos del pueblo.
las fortunas de los Escotet, por ejemplo, ocupa el 471 puestos en la lista de los más ricos del mundo. Tiene 3.500 millones de dólares. Cisnero ocupa el 700 y pico. 2.500 millones. Bueno, es posible que gente del pueblo comience a ocupar el puesto. Pero hay un señor, por ejemplo, que creo que está detenido en Estados Unidos, que un año hizo 749 millones de dólares. Entonces, obviamente, para que tú veas, hay maneras rápidas, lo que llaman el fast track de la riqueza, la vía rápida para ser rico. Bueno, amigo, este es un programa hoy, que fue el primer programa después de la Semana Zángana vinimos de los más de la Semana Zángana y del trimestre perdido. Bueno, todavía te quedan unos días. Una cosa que les voy a preguntar. Me aclara, ¿viste? Yo no quiero ser presidente de la República, yo lo que quiero es el Ministerio de la Economía. ¿De la economía? Pero es que, como es mejor de la alimentación. Sí. Porque ahí es que dan los dólares a 10. ¿Sí? Sí, señor. El mejor ministerio es el de la alimentación, porque así uno aprovecha para alimentar al pueblo y también uno le toca su cosita. Pues. Sí. Amigos, Mario está recogiendo los cables, no sé a qué se debe. Para comérselo. Será para comérselo, pero nosotros le vamos a hacer una pasta de cable. Mañana martes. Seguimos con ustedes conversando, porque lo que queremos decir... Por tu cuenta Periscope, ¿no? Te pueden ver también el programa. Claro, les quiero decir lo siguiente, que en el Periscope estamos nosotros ya finalizando. Por cierto que quiero enviarle saludos allá en Miami a Luis Moreno, que es el jefe de Maracas Cuerdas, que es un grupo de venezolanos que está haciendo música allá en Miami, y entonces él siempre está pendiente de lo que nosotros decimos acá en Maracaibo. Luis Moreno, pendiente de ti, y tú pendiente de nosotros. Nos vamos a marchar, pero les voy a decir lo siguiente. Este sábado que viene tendremos una sesión de Periscope con el programa La Pata del Colibrí. ¿Dónde está Ronald Rodríguez? ¿Tú crees que se vaya a Ender Arena? Ender Arena no va los sábados a ninguna parte. Te voy a dar una sorpresa. Bueno, Arenas tenía 40 años que no salía de vacaciones. Es verdad. Es verdad. Salió por fin a Trujillo. La primera vez que salí de vacaciones fue que mi mamá fue a... Amigos, el sábado que viene tenemos... Se faltó Ronald Rodríguez, el Monaga, Darwin Chávez ahí. Claro, Ronald Rodríguez, la pata de Periscope. Chávez. A lo mejor Alberto González, quizás si Arenas puede, el sábado damos a Jiménez y yo, y el dedo, el rey del dedo, Amos Smith. Amigos, nos despedimos por hoy, pero mañana regresamos con ustedes. Vamos a poner una curita de Amos.